Pues ya estamos de regreso con nuestra tertulia de economía, la continuamos. No, pues un poco en la línea que comentaba doña Susana, ¿no? Yo creo que existen claras diferencias culturales entre unos y otros países. En el caso de España, todas las encuestas revelan que la mayoría de españoles, hasta hace bien poco, su principal aspiración era la de sacarse unas oposiciones y ser funcionario. Ahora que las oposiciones han congelado, pues digamos que se agarran a la opción, que también tradicional, de mantenerse en un puesto indefinidamente en el sector privado, un puesto de por vida. Son muy pocos los que se atreven a montar su propia empresa, pero no porque no exista espíritu empresarial en España, que existe entre los españoles. Esto se observa cuando muchos emigrantes españoles se ven obligados por las circunstancias a salir al exterior, empiezan trabajando de cualquier cosa en Alemania, en Suiza, en Sudamérica, y acaban creando su propio negocio. Muchos de ellos han triunfado. España, hasta hace 30 años, era un país netamente de emigrantes, es decir, mucha gente se iba afuera a buscarse la vida y muchos de ellos optaron por crear sus propias empresas y la mayoría de ellos triunfaron y además siendo empresarios de éxito. El problema que hay en España es que aquí se dificulta enormemente la creación de empresas. Como bien señalabas, los ranking internacionales sitúan a España a la cola en cuanto a la facilidad para crear empresas y en algunos de esos índices que miden distintos factores, como por ejemplo la regulación laboral, estamos todavía muy por detrás de los principales países del mundo e incluso estamos a niveles de países de subdesarrollo. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el problema? El problema es el intervencionismo público, es que se dificulta enormemente en este país generar riqueza. De ahí que me sepa a muy poco la medida que ha anunciado Fátima Báñez. Yo creo que el Departamento del Ministerio de Empleo es el mejor, hay que decirlo así, es el mejor que tiene el actual gobierno porque de ese ministerio han salido la reforma más importante desde mi punto de vista que ha aprobado el Partido Popular, que es la reforma laboral sin ningún género de dudas, y aún así se queda enormemente escasa, enormemente pobre, para generar empleo, que es lo que realmente necesita este país. De ahí que, bueno, siendo la medida positiva, yo creo que peca de quedarse excesivamente corta. En España los empresarios pagan muchísimo dinero en impuestos, tienen que hacer frente a las cotizaciones sociales de sus trabajadores, tienen que pagar el IVA, adelantar el IVA antes de que lo cobren, tienen que pagar el impuesto de sociedades, se tienen que enfrentar a toda una maraña administrativa y regulatoria, no solo a nivel estatal, sino también y sobre todo a nivel autonómico y a nivel local. Es decir, es muy difícil crear una empresa en España y por lo tanto yo creo que el gobierno debería ser mucho más ambicioso ante la situación que estamos atravesando. El gobierno siempre insiste en que está pidiendo sacrificios a los españoles. No los está pidiendo, los impone. Y esos sacrificios los impone a base de subir impuestos. Lo que debería es hacer justo lo contrario, es decir, darles facilidades a los españoles para que España salga adelante. Porque son las empresas las que tienen que tirar de este país, no el sector público. Debería hacer una tabla rasa para que todas aquellas personas que estén dispuestas a poner en riesgo su capital para crear una empresa y crear empleo, no paguen impuestos, al menos durante los primeros años de actividad, no paguen ningún tipo de impuestos. Y lo ideal sería ir incluso más allá y poner en marcha una reforma en profundidad del sistema fiscal en España, reduciendo la fiscalidad de forma muy sustancial a las empresas, vía cotizaciones sociales, vía impuestos sociedades. Además de eso, se tendría que cumplir de una vez por todas esa petición que vienen haciendo los autónomos desde hace mucho tiempo, y es que las facturas no se tenga que adelantar el IVA no cobrado de esas facturas pendientes. Y luego también que se cumpla la ley en cuanto a la ley de morosidad. Hay muchos clientes que no cumplen y entre los principales clientes que no cumplen están las administraciones y esto también es una carga para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos. Hoy Olli Rehn hablaba en esa cita en la que estaba Fátima Báñez, estaban también los sindicatos,
de que era necesario todavía dar un paso más en la flexibilidad laboral. Y a mí me ha hecho mucha gracia, me gustaría haber visto la cara de Toxo y de Méndez como diciendo, a ver, es que no es suficiente, todavía se necesita más si queréis crear de verdad empleo cuando la economía empiece a tirar un poquitinín. El problema es que estamos en una recesión de caballo. El año pasado la economía cayó un 1,3% según el Banco de España. Veremos cuáles son las cifras definitivas que da el INE, pero para este año 2013 también se espera una caída de en torno al 1,3, 1,5, incluso habla algunos economistas del 1,7%. Así que estamos en un momento muy complicado en el que va a ser muy difícil crear empleo, pero sí que hay que sentar las bases para que en cuanto la economía empiece a crecer, el mercado laboral tenga más agilidad. Mira, el otro día hablaba con un pequeño empresario, tiene una empresa que se dedica a poner vacunas a los pollos y me decía que su empresa no está notando la recesión, la caída de las ventas, porque realmente los españoles estamos reduciendo muy poquito el consumo de los alimentos básicos. Sí. Dice, así que yo en parte soy un afortunado. Y me decía, quiero contratar a una persona para que me eche una mano y ofrezco 1.000 euros. El problema es que además de esos 1.000 euros a la persona, tengo que pagar entre cotizaciones sociales y demás impuestos al menos 800 euros, dice, y por eso ya no puedo, es que eso me supone un sacrificio importante. Y como él, otros muchos empresarios, otras muchas pequeñas empresas que dicen, es que para mí es un lujo y no hay que pensar solo en lo que te cuesta y lo que le pagas neto al mes, es todo lo que viene detrás ese. Y entonces yo creo que además de la flexibilidad laboral se necesitan bajar los impuestos de una vez por todas, bajar las cotizaciones sociales, que no sea tan caro el contratar. Bueno, pero no solo son las cotizaciones sociales, es decir, a la hora de estimar el coste laboral de un trabajador hay que tener en cuenta, en primer lugar, son 14 pagas. 14 pagas. Por lo que hay que pagar son las 12 mensualidades más 2 pagas extra, en verano y en invierno. A ello hay que sumar un mes de vacaciones, que se cobra, pero no se trabaja. Bueno, un mes de vacaciones más otras vacaciones distribuidas a lo largo del año que deben de dar cerca de otro mes más. Exacto, días libres añadidos, etcétera. A ello hay que sumarle, por supuesto, las cotizaciones sociales. Total, el problema es que un mileurista, lo que una persona ingresa 1.000 euros en su banco todos los meses, en realidad le supone al empresario pues casi 2.000 euros. Esa es la tragedia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el coste laboral en España es enormemente caro. De ahí, precisamente, que España, entre otros factores, cuente con una tasa de paro del 26% en comparación con otros países. ¿Cuál es el modelo que ha aplicado Alemania? Alemania tenía un modelo similar al español, un mercado laboral muy rígido, extremadamente rígido. Bueno, entre las reformas que se pusieron en marcha a finales de los años 90, a principios del año 2000, Alemania flexibilizó muchísimo su mercado laboral. ¿Cómo? Eliminando los convenios colectivos, priorizando los convenios de empresa, permitiendo los descuelgues y flexibilizando muchísimo las condiciones internas en las empresas, de tal forma que empresario y trabajador pudieran acordar libremente las condiciones en función de cada circunstancia, puesto que el mercado varía y la clave es que las empresas se puedan adaptar lo más rápido posible, de la forma más flexible posible, a esas nuevas circunstancias del mercado. ¿Para qué? Para impedir o para evitar despidos, porque en España al empresario no le ha quedado más remedio que despedir personal y en muchas ocasiones ni siquiera ha podido hacer eso, ha tenido que cerrar directamente porque el coste que le suponía despedir empleados le suponía la quiebra de la empresa. Entonces, ¿en Alemania qué ha pasado? En Alemania, ¿por qué no ha subido el paro de forma espectacular a pesar de que su PIB cayó con fuerza también en el año 2009? Bueno, pues porque lo que hicieron las empresas alemanas fue reducir horas de trabajo. Hay menos ventas, pues hay menos trabajo. Y usted va a trabajar la mitad y va a cobrar la mitad. Por lo tanto, mantiene su puesto de trabajo y cuando las cosas vayan mejor, volvemos a contratarle o a aumentar las horas de trabajo. Otra de las medidas que adoptó Alemania y que aquí en España no entiendo por qué el gobierno se ha negado a ponerlo en marcha, los famosos minijob. Los famosos minijob no es más que permitir que un joven o que cualquier otra persona pueda trabajar por horas, pero no en un único trabajo. Puede combinar distintos trabajos a lo largo de la semana. Y eso le permite a millones de alemanes tener un sueldo todos los meses y no depender de una prestación social o de una prestación por desempleo. En España el gobierno lo impide, es que lo impide.
lo impide legalmente, impide que los trabajadores, que muchos españoles que ahora mismo están en el paro, puedan trabajar en un mercado durante algunas horas a la semana para sacarse su dinero y poder salir adelante. Incluso combinar distintos trabajos. En España sucede al revés. En España el gobierno penaliza si tú tienes más de un trabajo. Si tú cobras de más de una empresa, el gobierno te fría impuestos todavía más que a un trabajador que solo cuenta con un único trabajo, con un único salario. Y es que tanta intervención al final lo que genera es menos empleo, más pobreza, menos competitividad y más economía sumergida. Esta mañana hacían una entrevista en televisión a una empresa textil que se dedicaba, era de un pueblo de Andalucía, se dedicaban a fabricar calcetines. Entonces contaban en la empresa que había tenido que cerrar porque les había pillado la crisis de sopetón, pero uno de los empleados contaba que desde hacía años parte de los empleados de la empresa, además de cobrar la nómina, cobraban sobresueldos en sobres que ahora tampoco tan de moda. Y decía, pero si es que es normal, si es que lo hacen otras muchas empresas por aquí. Es verdad, es que lo hacen muchas empresas. Lo que se está fomentando es la economía sumergida. Y los sobres que están circulando, bueno, que han circulado, creo yo, por ahí. En que eso que resulta tan evidente, si efectivamente se da en el seno de los partidos políticos, ¿qué es lo que les lleva luego, a la hora de tener que legislar, a negarlo cuando es una realidad que ellos viven? Es decir, de pronto los partidos o los sindicatos saben que la indemnización de desempleo no puede ser la que ellos dicen, sino que tiene que ser la que ahora han aplicado en UGT o en comisiones o en otros sitios. Saben que efectivamente con la legislación que existe ahora, si quieres pagar más al trabajador, tiene que ser con sobresueldo. O sea, todo eso lo conocen. No puedes decir, es que viven en una torre de marfil y no saben lo que es el mercado laboral. No, lo conocen de maravilla. Quebrantan la ley perfectamente. ¿Por qué no hacen que la ley se adapte a eso y pueda haber empleo? O sea, por temor a que las turbas sindicales tomen en un momento determinado las sedes de los partidos, porque los sindicatos no les puedes quitar el caramelo de los seres, porque cuanta más gente va a la calle, más dinero cobran los sindicatos. ¿Cuál es la razón al final? Pero claro, de lo que no cabe la menor duda es de que ellos son conscientes, porque eluden la ley igual que el último huevero, pollero o zapatero del rincón más recóndito de España. Ellos eluden la ley y al mismo tiempo, ahora escuchaba a Rayo que quieren poner una asignatura para los chicos a partir de los 11 años para que aprendan esto de los impuestos y para concienciarles de que hay que cumplir con Hacienda. Pero a ver, ¿no tendrán ellos primero que cumplir con las reglas básicas de ser honesto, no robar, no despilfarrar el dinero de los ciudadanos que han recaudado con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo? Es que a mí me parece como si estuviéramos viviendo, como diciendo, a ver, ¿se piensan que somos tontos? No, a ver. Vamos a educar a los chicos jóvenes en la idea de que hay que pagar los impuestos. Pero mientras nosotros seguimos a nuestro aire con sobres negros, yo creo, pero eso de es dinero obvio, negro, pero despilfarrando. Si es que ese es el gran drama del sistema en el que estamos, que se han mantenido todas las clases privilegiadas históricas del antiguo régimen y solamente se han añadido algunas más que hay que reconocer que gastan lo que no está en los escritos. Punto final. O sea, al final, desgraciadamente, el régimen de la transición, en contra de lo que pensábamos algunos, parece que se reduce a eso. Mantenemos los privilegios seculares de determinadas castas y además añadimos unas nuevas castas que tienen una voracidad verdaderamente impresionante y como ya no pueden conquistar el Perú, ni cosas por el estilo, ni recibir tierras en la reconquista de Andalucía, pues lógicamente necesitan unos siervos de la gleba, que somos los que trabajamos y creamos riqueza en este país para que nos expriman hasta lo máximo. Y entonces, como a algunos se nos puede ocurrir que esto es confiscatorio y en realidad es un robo, y en realidad deslegitima a cualquier gobierno que lo hace, pues vamos a ver si adoctrinando a los niños desde pequeños, cuando lleguen a mayores, si además tienen empleo, que es algo complicado, pues ya van adoctrinados de que efectivamente nos tienen que mantener. Igual que los siervos de la gleba, pues pensaban que el señor conde podía hacer todo, hasta acostarse en la primera noche con la casada, que era de las siervas de la gleba. Lo que pasa es que me da la sensación de que ahora la cosa no es tan fácil, porque aparte de lo que les digan en clase, hay muchos otros extremos sociales que escuchan y que es Internet, es la radio, es la televisión, etcétera. Pero hacia dónde va el modelo a mí me parece más claro que el agua. Yo creo que es de una profunda hipocresía este tipo de mensajes. Esa es una manera elegante de decirlo. Sí. Yo recuerdo creo que no sé si la semana pasada o la anterior, creo que fue la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, justificó... ¿Fue antes o después de llorar?
No, bueno, no quiero recordar aquel tortuoso capítulo lamentable desde todos los puntos de vista. No. Estaba sensible. Hace 2 semanas creo recordar que justificó en una rueda de prensa la subida de impuestos argumentando en que no le quedaba otra al gobierno que subir los impuestos porque había mucha economía sumergida, es decir, que había muchos contribuyentes que no pagaban impuestos y como había contribuyentes que se escapaban, pues entonces había que subir los impuestos al resto, a los que cumplían con Hacienda. Sin percatarse, no es que se percatara, es que lo desconoce, así es la ignorancia en la clase política española, sin percatarse de que si en España hay mucha economía sumergida es porque los impuestos son salvajes, son salvajes. Es que a mucha gente no le queda más remedio que trabajar en la economía sumergida y no declarar a Hacienda ni su trabajo, ni su salario, etcétera, porque de otra forma es que no tendría ese trabajo. Entonces tiene que elegir entre o defraudar a Hacienda o morirse de hambre. Evidentemente escoge la opción más razonable, que es trabajar y obviar a Hacienda. Y hay gente que ni siquiera es sumergible, que es triste. Porque efectivamente tú tienes una peluquería, tienes una fábrica de zapatos, bien, digamos que hay ciertas actividades que se pueden sumergir. Pero ¿qué hace, por ejemplo, un restaurante? O sea, un restaurante no puede dar comidas clandestinas, como los bares de la época de la prohibición en Estados Unidos. Entonces es verdad que hay gente que va a la economía sumergida, es tristísimo, pero es culpa de una política fiscal confiscatoria. Pero es que hay gente que la única salida que tiene es la quiebra o la inmigración. En fin, acaba de llegar don Juan Ramón Rayo. ¿Cómo viene esa prensa económica? Bueno, pues viene con básicamente 2 temas que hemos tocado hoy. Por un lado, expansión guindos, el gobierno tomará las medidas indispensables para reducir el desempleo. El Economista también titula por aquí: todo el diseño de la política económica de España va dirigida a reducir el paro. Y 5 días de nuevo Rehn pide completar la reforma laboral y continuar con la consolidación fiscal. Pero creo que ninguno de los 3 toca el jugo del asunto, que es que parece ser que nos van a dar una nueva prórroga para cumplir con el déficit, precisamente porque no estamos cumpliendo con el déficit. Es decir, ya lo dijeron la semana pasada, que España era imposible, no sé qué adjetivo utilizaron, pero que era imposible totalmente que cumpliéramos con el objetivo de déficit. Y además ya se ha tocado en varias ocasiones, primero fue el 5,3, luego el 5,8, ahora el 6,3%, y parece que eso sería un milagro. 4,5. 4,5. Luego 5,3, 5,8, 6,3, ahora parece que será 7, ya lo veremos. Y en ese sentido, si titula bien Libre Mercado, Rehn abre la puerta a una nueva prórroga para reducir el déficit. Pues no sabe lo que hay. Y luego, bueno, la otra noticia es esa tarifa plana de cotizaciones sociales. Expansión Báñez anuncia una tarifa plana de 50 euros en las cotizaciones sociales. El Economista: los emprendedores solo pagarán 50 euros de cotizaciones sociales y 5 días cuota superreducida de 50 euros a jóvenes autónomos. Recordemos que se trata de 50 euros al mes durante 6 meses, es decir, que no da para prácticamente nada, y que otros modelos que sí están funcionando son, por ejemplo, el holandés, donde se pagan 54 euros todo el año. No cada mes a lo largo de todo el año, sino el coste anual es 54 euros. Y no algo extraordinario ni para jóvenes, sino así es como funciona la cotización de autónomos allí. Es decir, aquí en España, si el coste son 250 euros, son... lo mínimo. ¿Al mes? Al mes son 250 euros al mes, pues 60 veces más caro que el modelo holandés. De todas formas, yo creo que es una pésima noticia que Bruselas se pliegue nuevamente a la flexibilización del objetivo de déficit. Es una mala noticia para todos los españoles sin lugar a dudas, porque eso va a significar que les va a dar a la clase política española un mayor margen para poder seguir gastando más y para poder incumplir, por lo tanto, el objetivo de déficit, es decir, el objetivo de reducir el déficit para que este país salga adelante, porque mientras el déficit no caiga de forma drástica, España no va a poder recuperarse de forma sólida. Y con un nacionalismo catalán que sale el señor Homs diciendo ni lo hemos cumplido ni lo vamos a cumplir, y a continuación sale el gobierno y dice no, que exageran, que las cifras son más bajas. Que yo es algo de verdad, o sea, me imagino a una banda de atracadores diciendo y hemos atracado y seguiremos atracando, y al jefe de policía que sale y dice bueno, han atracado un poquito, pero es menos de lo que ellos dicen. ¿Se esperaba usted alguna otra cosa del jefe de policía? ¿Se esperaba usted más contundencia por parte de ese jefe de policía? Bueno, mire usted, no. O sea, ¿qué quiere que le cuente? En fin, hasta aquí hemos llegado. Doña Susana, don Manuel, don Juan Ramón, muchas gracias. Muy buenas noches. Hacemos una pausa y nos tomamos un respiro de cultura. Es la noche de César. En Securitas Direct